Lograr que tu empresa escale tiene mucho que ver con la historia que vamos a ver hoy de cómo escalar montañas y para ser un buen empresario. Está Cabrón Podcast. Diálogos y negocios con Luis Valls. El episodio de hoy, Andrés Pérez. Hola amigos, ¿cómo están? Está cabrón, pero se puede. Hoy tenemos una gran experiencia de vida que la verdad cuando escuchen a Andrés Pérez, empresario, conferencista, alpinista, un gran ser humano, porque además vamos a platicar de la integración de su familia en todo tu proyecto de vida. Los invito a todos que ahora suscríbanse al canal para que vean todos los contenidos que tenemos, los que van a venir. Suscríbanse y vamos a darle la bienvenida a Andrés. Andrés, gracias que estás con nosotros. La verdad para nosotros es una entrevista diferente porque imagínense a alguien que a los 10 años ya había subido al popo, ¿no? Entonces, gracias que estás con nosotros. Sé que está cabrón todo lo que has vivido, pero has demostrado que sí se puede de muchas formas. ¿Quién es Andrés? Así es. Gracias, Luis, por invitarme. Y bueno, la respuesta así del elevator pitch de bote pronto, pues soy empresario, participo en muchas entrevistas, medios de comunicación, genero contenido para el MIT, para Mundo Ejecutivo. Tengo 2 empresas de capacitación, aventura, conferencias, team building. Pero digamos, ya como ser humano, pues soy una persona que le gusta vivir intensamente todas las áreas clave de la vida, la parte social, deportiva, familiar, la empresarial, la económica. Es decir, me gusta una vida integral y cada una de estas 8, digamos, grandes áreas de la vida, meterle todas las canicas, toda la carne al asador. ¿Por qué a los 10 años te nace este gusto, Porque a los 10 años yo no me acuerdo qué hacía a los 10 años, ¿no? Sí. Pudiste haber escogido el fútbol, pudiste haber escogido cosas, yo diría, normales. ¿Por qué la escalada? Pues fíjate que tuve la fortuna, y así lo considero, de que mi papá y mi mamá nos llevaban al campo, al bosque, y mi papá siempre fue una persona muy deportista, sigue siendo, de hecho, a sus 86 años, Wow. y propuso a mi hermano y a mí subir el Popocatépetl desde los 8 que yo tenía, y entonces nos entrenamos casi 2 años para ese reto. Entonces empezamos de menos a más a subir montañas en el sur de la ciudad, como el Chitle, el Ajusco. Luego nos fuimos como entrenamiento de México a Tepoztlán caminando. Después hacer mucho ejercicio y entrenamiento en bicicleta de México a Tequesquitengo en bici. Yo tenía 10 años. Wow. Hasta que ya estábamos listos para subir al Popocatépetl y lo hicimos. La verdad es que como llegamos bien entrenados, nos fue muy bien. Y yo creo que he sido el niño más chavo en subir el Popo a esa edad. Y después se separaron mis papás, se divorciaron de tal forma que yo ya dejé de hacer montaña con mi papá y fue hasta los 20 que yo ya retomé el alpinismo de manera esporádica con amigos en México, en el extranjero, y ya a los 30, cuando nació mi hijo, que a los 3 años lo llevé al Chitle, su primera montaña, un volcancito que está al sur, lo subes en 30 minutos y al bajar y llegar a casa me dijo, papá, me encantó, llévame a todas las montañas del mundo. Y ahí empezó nuestro camino por la montaña, ¿no? Hasta llegar al Everest. Platícanos esta historia del Everest. Compartir con tu hijo esta escalada, que por sí el Everest, pues se oye mucho que el Everest, pero súbete el Everest, ¿no? Es otro tema. Sabiendo que tú tienes que cuidarte a ti, que tienes que lograr un objetivo personal, pero que traes a tu hijo también con esa responsabilidad de que, en el entendido de que él debe cuidarse, saber hacerse, entrenó y demás, pero no dejas de echar un ojo de repente, ¿no? ¿O cómo funciona el tema? Sí, pues fíjate que nos dimos cuenta que sí teníamos muy buenas capacidades, fortalezas en materia de montaña, porque pues, empezamos a subir. Yo lo había subido Lista al Pico de Orizaba. Él tenía 12 años cuando subió Lista, 13 cuando subió al Pico de Orizaba. Y entonces, cuando ya fuimos a las montañas internacionales, vi que había unas grandes posibilidades de hacer el Everest en términos técnicos, físicos. Claro, había que desarrollar más competencias. Y fue como bajando del Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa Occidental. Típicamente se hace en 3 días esa montaña. Nosotros lo hicimos en 2, que es más reto.
Y al bajar dijimos, vamos por todas las canicas al Everest, pero no de manera inmediata, sino hicimos un plan de 4 años para que eso sucediera. Y nos establecimos metas de corto, mediano, largo plazo para ir subiendo montañas cada vez más difíciles, más exigentes, y así ir desarrollando las capacidades que se requieren para enfrentar al gigante, ¿no? ¿Y cómo fue esa subida? O sea, ¿sí ibas con tu hijo de mano o cada quien iba a lo suyo? ¿Ya estaba cada quien entrenado para hacerlo? Tú como papá, ¿qué sentías en ese momento? Es un legado al final. Le estabas dejando un legado físico ahí. Sí, pues fíjate que antes de ir a cualquier montaña, porque subimos montañas en 9 países, nos preparábamos muy bien física, técnica y hasta emocionalmente para cada reto, cada montaña. Entonces, ya que llegamos al Everest, ya Andrés era un alpinista, digo, muy preparado, súper capaz para esa montaña. Nunca hubiera permitido o no le hubiera invitado al viaje si no fuera de esa forma. Entonces, yo sabía que teníamos todas las posibilidades de hacer cumbre, y lo que sucede en el Everest en particular es que al principio haces una caminata de un pueblo que se llama Lukla, que es el último lugar a donde pueden llegar las avionetas desde Katmandú, la capital de Nepal, y de ahí empieza, digamos, la experiencia de montaña, porque caminas 65 kilómetros hasta el campo base en 8 días, te vas aclimatando poco a poco a la altura, empiezas en 2.800 metros sobre el nivel del mar, en Lukla, hasta llegar a 5.400, que es la altura del campo base del Everest. Es igual a estar arriba del Popocatépetl, tiene la misma altura, el campo base del Everest y el Popo. Y de ahí vas aclimatándote primero a 6.000 metros, escogimos una montaña que se llama Lobuché, una microexpedición que hicimos para de 4 días subir esta montaña, y vas conviviendo mucho ahí con mi hijo, con los sherpas que nos acompañaron, y la verdad es que gozamos todo el camino. Desde que llegamos a Katmandú fue una locura. Yo ya había estado ahí, pero ahora hacerlo con mi hijo pues era padrísimo. Entonces, fue una gozadera brutal, la verdad, en términos de relación papá-hijo, relación cordada, relación equipo de trabajo. Y afortunadamente la integración que hicimos con nuestros sherpas fue de maravilla, una colaboración brutal, porque finalmente es un equipo de alto desempeño que tienes que tener una gran sinergia, un gran ambiente de trabajo para que con una muy buena actitud toda la energía se concentre, se enfoque en la cima y no se desperdicie esa energía en conflictos, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos una muy buena comunicación con ellos, y después de este Lobuché 6.100 llegamos al campo base del Everest a descansar, te sigues aclimatando. Ahí afortunadamente nos fue muy bien con el resto de los alpinistas internacionales con el que convivimos. Hicimos un grupo como de 8 personas increíbles, todos con grandes montañas de atrás, de por medio de cada uno de ellos. Y luego hicimos lo que se llama una rotación, que subes hasta el campo 3 del Everest para aclimatarte ahora a 7.300. Entonces, ya cuando entras a los terrenos del Everest, pues sí sientes un poco de miedo sabroso, porque la parte más riesgosa del Everest es del campo base al campo 1. Se llama la cascada de hielo del Khumbu. El Khumbu es el glaciar más alto del mundo que está ahí en el Everest, y esa parte son 4,5 kilómetros. Son sumamente riesgosos porque es muy frágil, digamos, toda esta zona. Está lleno de seracs, que son como formaciones de hielo y nieve que pesan toneladas y se pueden caer en cualquier momento. Está lleno de grietas, pueden haber avalanchas. Entonces, ahí no depende, digamos, tu capacidad, sino más bien depende de la suerte de que no te vaya a suceder nada. Y por lo tanto hay que hacerlo lo más rápido, entre comillas, posible, 6 horas y media, y de noche, para evitar que en la medida de lo posible se desquebraje más fácil el hielo. Entonces, esa parte nada más te persignas y dices, vamos lo más rápido que se pueda, haciendo, te digo, casi 7 horas, y ya que llegas al campo 1, ahí se vuelve a gozar en lo que es, digamos, los ascensos de un campamento al otro.
vas enfocado, casi no hablas, y todo el mundo va, digamos... Y a lo que va. A lo que vas. Y ya que llegas al campamento, ahí sí convives y Ahí sueltas platicas. la adrenalina. Exactamente, como primero un abrazo, o sea, hay Claro, que sí celebrar. llegamos, claro. Y sí, esos abrazos de celebración, de ir cumpliendo cada microobjetivo, son cruciales para mí. Y ahí, como dices, ya te explayas, sacas Sí, toda la sí, adrenalina. Y lo mismo si hasta campo 2, 3. Y ya del 3 bajas y ya estás listo para subir a la cima. Tienes que esperar la famosa ventana, que es este espacio de buen clima, que básicamente significa poco viento, más que esté asoleado, que haya poco viento, menos de 30 kilómetros por hora, porque si no es casi imposible subir. Y ya que se anuncia, oye, ya viene la ventana. Distance y vámonos. Y vámonos. Entonces tienes que estar, digamos, en posición de Está mal, listos, sí, en sus sí. marcas, listos y fuera, ¿no? Y bueno, nosotros, fíjate que nos enfermamos de una afectación en las vías respiratorias, Okay. que alguien trajo ahí al campo base, 60% nos afectó y tuvimos que bajarnos a 4,200 a un lugar que se llama Periche para poder sanar, porque cuando tu cuerpo está a 5,400 está en estado de, digamos, sobrevivencia y puedes aguantar bien, pero si algo te afecta, como una afectación en las vías respiratorias, te puedes ir para abajo muy rápido, te puede dar una pulmonía y no hay más que bajar rápidamente. Entonces bajamos 20 kilómetros hacia Periche. 8 días estuvimos ahí encerrados en un microtelito, prácticamente del cuarto al restaurancito, 10 metros caminando, y no salimos porque hay un viento helado que corre por esa quebrada. Y ya a los 8 días que nos recuperamos, volvimos 2 días montaña arriba hasta el campo base, descansamos, preparamos todo y le dimos el pegue hasta la cima, ¿no? Que son 5 días. Y lo mismo, subes a cada campamento dando todo. Es muy exigente el Everest en términos de esfuerzo físico. Entonces, cada vez que llegas molido, te recuperas, te mentalizas y al día siguiente otra vez. Y fíjate que cuando llegamos al campo 4, este año pasado fue el año con el mayor número de licencias que otorgó el gobierno a los alpinistas. Para ser exactos, 478 permisos se dieron. Este año, por cierto, 2024, nada más, hay como 20% menos de permisos. Este fue el año que más permisos dieron, el 23. Y entonces sucede que no había los tanques de gas, de oxígeno suficientes, porque resulta que los que subieron en el segundo día de la ventana tuvieron un problema porque cambió el clima y tuvieron que quedarse a dormir. Y jalaron más oxígeno de lo que había. Una noche más eran 250 alpinistas en campo 4 y tuvieron para sobrevivir que, robarse o tomar oxígeno. Tomar el oxígeno de los que venían de atrás. Exactamente, que éramos los últimos nosotros. Y entonces, por ejemplo, yo había contratado un camarógrafo que nos acompañó en toda la expedición y al llegar al campo 4 ya no hay tanques. Entonces, imagínate, este cuate que iba a hacer su primer Everest cima filmando, tuvo que bajarse. Además, me costó una fortuna. Claro. Y entonces subimos con los indispensables y lo que haces de campo 4 a la cima es que vas con tanque lleno, subes al balcón, se llama, que está a la mitad, el balcony, y de ahí cambias tanque, subes a la cima sur, cambias tanque y te vas a la cima central, que es muy cerquita, pero en tiempo son entre ida y vuelta, pues, casi 2 horas, entre que estás en la cima, Cuando llegamos a la cima sur, y ahí iban a estar los últimos tanques, ya no había tanque para mí. Entonces, imagínate llegar con tu hijo, estar a nada 90 metros y ya no tener oxígeno para seguir. Y yo todavía estaba, evidentemente estaba cansado como todos. Ahí hasta Superman está hecho pedazos, pero tenían la determinación y toda la fuerza para seguir. Y me dijo mi Sherpa, maestro, no hay más tanques y si subes a la cima vas a morir sí o sí. Se te va a acabar. Puta.
Entonces, la verdad fue muy frustrante a 90 metros. Pues sí, está cabrón. Que está cabrón. Mi hijo había llegado un poquito antes que yo. Y alcanzó. Alcanzó el último tanque que te platico, ¿eh? Él, cuando llegamos a la cima sur, se sentó. Que, por cierto, la cima sur es el segundo punto más alto de la Tierra. O sea, el más alto es la cima del Everest. La cima sur del Everest es el segundo más alto. Estás por arriba del K2, que está todavía por debajo. Y entonces mi hijo, al sentarse en la cima sur, que es el único lugar así donde te puedes sentar para descansar, echa su cabeza para atrás y sin querer mueve el regulador y se le sale lo último que le quedaba de oxígeno en su tanque y se le vacía. Y el Sherpa estaba un poco adelante, entonces le gritó, pero no yo, ahí estás en una arista hasta arriba y no se oye, pues, tienes tu máscara. Y entonces siente un hormigueo casi de inmediato en todo el cuerpo, como a los 2 minutos, y empezó a ver como una especie de túnel que todos los que les sucede eso les pasa, es así ya como... Bye. Entonces, de suerte, él voltea al Sherpa y se da cuenta que no tenía oxígeno, así que toma el último tanque que estaba ahí, se lo regresa, se lo cambia y volvió a la vida. Eso se tardó como 6, 7 minutos. Si se tarda 15 minutos, ya no estuviera aquí mi hijo. Entonces, ahí, tú sabes, en la zona de la muerte, que es después del campo 4, más de los 8,000 metros para arriba, cualquier error te cuesta la vida y asumes el riesgo. Entonces, tienes que hacer todo perfectamente bien. Y qué bueno que afortunadamente se dieron bien las cosas ahí con... ¿Subiste sin oxígeno en los últimos 90? No, yo no, porque me hubiera... sí, ahí te quedaste en la... Sí, porque ves los buzos que cuando están abajo muy profundo no pueden subir de un jalón. Claro. Bueno, cuando vas subiendo con oxígeno en el Everest y si te quitan el oxígeno, sucede lo mismo. Tu cuerpo se descompensa. Cuando tú llevas oxígeno, es como si estuvieras subiendo a 6,500 metros. Okay. Entonces, si estás arriba en la cima y te quitan el oxígeno, es como si te mandaran en un cohete en un segundo a 8,848. Entonces, truena tu cuerpo. Los que han subido sin oxígeno es porque se aclimataron, hicieron una estrategia diferente para poder poco a poco hacer el ascenso sin oxígeno. Es como los que hacen apnea, ¿no? Sí. Entonces, es diferente. Entonces, oye, pero tienes que bajar con oxígeno, ya no había oxígeno. Me quedaba nada más para bajar. Nada más para bajar. Exactamente, sí. Cuando bajas, obviamente consumes muchísimo menos oxígeno que cuando vas para arriba. Claro, porque no jalas el... Sí, tiene un regulador de 5 niveles. Entonces, cuando subes entre 3 hasta 4. 5 es muy peligroso y cuando bajas, lo bajas a 2 o a 1, dependiendo. Wow. Qué historia, para que vean que detrás de las personas hay historias que no sabemos. El hecho de subir, sí, pero todo lo que puede pasar en un ascenso y toda la preparación que tuvieron. Ahora, me clavé mucho en este tema porque ahora quiero que lo aterricemos en las empresas. Sí. O sea, esta analogía de tu experiencia, tú ya tuviste empresas y tienes empresa, la de capacitación y la de experiencias. ¿Cómo compartimos con la gente que nos ve esta experiencia que tú has tenido en la preparación, en las montañas, en todo esto, dentro de las empresas? Que es un poco mucho tu conferencia con tu hijo, porque da la conferencia con su hijo además, ¿no? Que es maravillosa. Pero vamos a aterrizarlo un poco en lo importante que tú les dirías a la gente. Oiga, mi experiencia en lo que es estas escaladas, cómo lo hacemos la analogía con la empresa y que cada quien tome nota de lo que dice, oye, pues es que yo estoy que me falta el oxígeno. ¿Ya, no? O sea, no quiero seguir porque me falta oxígeno, o ¿sabes qué? Yo vengo con el oxígeno completo, o ¿sabes qué? Yo jamás voy a ir al Everest. No me interesa, yo quiero ser otra cosa en el sentido negocio, ¿no? O sea, haciendo la analogía de negocio, no es que se vayan a ir al Everest para hacer negocio. ¿Qué nos platicas de esto? Sí, fíjate que yo mis conferencias, que por cierto ya no las doy con mi hijo porque él está estudiando en Europa. Ah, ok. Cuando se puede las doy con él, pero si no las doy solo. Y tengo más de 20
digamos, alternativas de aprendizajes, de paralelismos que hay Ok. entre la montaña y la Eso empresa. es lo que quiero. Y yo cuando doy pláticas me dicen la empresa, oye, enfócate en estas. Claro. Pero te platico algunas que yo creo que no son Que tan son como comunes. ok. Una es la eficiencia y tiene que ver con cuando vas en la montaña, llevas tu mochila y sobre todo cuando vas a salir a la cumbre, imagínate, son 5 días de campo base hacia la cima del Everest, 23 kilómetros, y si llevas una prenda de más porque no calculaste bien, por eso tienes que ser hiperinteligente de agregar en la mochila solo lo que te da valor. Todo lo que no genera valor lo tienes que dejar fuera, porque llevas una chamarra de más de 400 gramos, la vas a tener que cargar todo el camino y a lo mejor te cuesta la cima esa energía adicional que usaste para cargar la chamarra e incluso la vida, porque hubieron 18 muertos, por cierto, ahora en esta temporada pasada, y la causa raíz más importante es la fatiga extrema. Y entre otras cosas, si llevas de más, pues tienes más posibilidades. Entonces, yo lo que le digo a las empresas, a las personas es, en tu mochila que vas a cargar todos los días para llegar a tu propia montaña, a tu objetivo, o en el día de hoy para lograr tu mejor desempeño, tienes que dejar fuera todo lo que no aumenta la velocidad de los procesos, lo que no satisface adecuadamente al cliente, lo que aumenta los costos, lo que afecta el clima organizacional, lo que afecta la productividad. Y hay en mil cuestiones que puedes dejar fuera, sobre todo actitudes. Entonces, ese sería uno. En conclusión, lleva en tu mochila de todos los días lo indispensable y necesario que sí te da valor y deja fuera todo lo que te resta energía. Ok. Otro podría ser, por ejemplo, lo que yo le llamo el salto cuántico, que nosotros para subir el Everest empezamos a subir muchas montañas y de repente dijimos, oye, vamos a subir el Alpamayo, que es una que está en Perú, por cierto, considerada como la más hermosa del planeta, dicho por una encuesta mundial que se hizo. Y al final de esta expedición de 7 días tienes una pared de 600 metros de hielo y era o es una montaña, digamos, para la élite del alpinismo. Y nosotros no éramos ni somos de la élite, pero nos propusimos subirla, obviamente haciendo un entrenamiento en glaciares importante para poder anclar, subiendo piolets a 2 manos, manejo de cuerdas, saber hacer tu rappel en solitario y demás. Y lo hicimos. Entonces, para mí, en la vida personal o en las empresas, es como una escalera, que en la medida en que tú subes cada escalón, vas a seguir subiendo más fácilmente los siguientes escalones por la inercia. Entonces, por ejemplo, termina la secundaria, bien, entonces seguramente entras a una buena prepa, traes buenos números, luego a una universidad y posteriormente vas a tener un buen empleo o a desarrollar una empresa o una maestría, traes la línea ascendente. Y por cierto, puede suceder lo mismo hacia atrás, ¿eh? Tú traes la secundaria, entonces entras a un trabajo quizá no muy bueno, te invitan al narco, digo, estoy siendo catastrofista, Sí. y terminas en el bote o en la muerte, cabrón, o sea, o muerto. Entonces, el salto cuántico es cuando puedes echarte 2 o 3 escalones de un madrazo, de volada. Obviamente hay que prepararte, hay que identificarlo, pero si te lo echas, ¡pum!, das un salto cuántico, como si fuera, digamos, un grupo de rock que está tocando aquí en el bar de junto. Lo hace muy bien, pero gracias a algunas relaciones y porque se lo proponen, abren a Maná o le abren a, no sé. Sí, dan el salto. Y dan el salto y están en otro nivel. Entonces, en la vida de las personas, de las empresas, trata de identificar cuál es el siguiente, digamos, actividad o acción que te puede dar ese salto y llegar a un nivel. Y la buena noticia es que cuando lo haces, puedes luego echarte otro salto cuántico, porque ya traes un poquito el know-how. Y traes la mentalidad. Y la mentalidad, exactamente. Entonces, esos son 2 ejemplos. Me puedo seguir con más, no sé si... Sí, dale. No. Sí. Sobre todo que la gente tome estas experiencias, que las traduzca, decir, oye, a ver,
Yo creo que no doy el salto cuántico, no porque no esté preparado, porque estoy panicado, ¿no? Al final la preparación te quita el pánico. Al final la prueba, tú ahora durante la plática, si se fijaron, se ha referido a que para llegar al Everest hiciste muchas pequeñas cumbres. Ahora el tema del glaciar, ¿no? Se fueron a ver el tema del piolet, del tema del anclaje. O sea, no te vas así nada más como si a ver cómo va. Entonces, en las empresas es lo mismo. O sea, no vas a ir a venderle a una empresa AAA si no le has vendido por lo menos y has pasado los procesos de compras de unas empresas más pequeñas, ¿no? Entonces, creo que este es un análisis y una analogía que va muy bien con el tema, ¿no? ¿Qué otra cosa tú crees que los chavos y la gente que tiene su negocio o apenas se quieren hacer un negocio diga, a ver, si yo fuera alguien que le gustara la escalada, ¿qué tomaría, ¿no?, de Andrés para ponerlo en mi negocio? Porque igual no trae ni mochila y no se ha dado cuenta. A lo mejor ya se le acabó el oxígeno y él dice, no, sí llego, y no toma la responsabilidad de que, ¿sabes qué? Si me meto, me muero, ¿no? Sí. Pues mira, otro ahora, me acordé que decías de escaladas previas. Subimos el Matterhorn, que es esta montaña, la más fotografiada del mundo, está en Suiza. Y, por cierto, es en la que más fallecimientos han habido en la historia, 700, más del doble que en el Everest. Es un macizo de 1,200 metros de desnivel. Para que te des una idea, son como 6 torres BBV o 6 torres mayores, los que conocen aquí en la Ciudad de México en Reforma. Si estás abajo y ves esa torre, échale 5 más. Así se ve esa pared. Y tiene que ver con superar tus miedos. Cómo tienes que tener una mentalidad para cuando tengas algún obstáculo importante en la vida como persona, como empresa, que te doy 2 tips para poder superar. Uno es la mentalidad y meterte ideas positivas. Fíjate que hay gente que llega al refugio de esta montaña, el Matterhorn, y viene preparadísimo porque además no te dejan subirla si no traes buenos skills y además te prueban antes de que sí los tienes para que ya no haya tantas muertes porque estás poniendo en riesgo la vida de mucha gente, ¿no? Y entonces una vez que ya estás ahí, llega el cuate preparado, hiper enfocado. Y esa noche del refugio, cuando duermes y sales al día siguiente a las 4:30 de la mañana, hay gente que se dejó ir por panoramas terribles que se metió en su cabeza. Porque tú sabes que el 80% de los problemas que pensamos que se van a dar al futuro no pasan. Entonces, ahí imagínate gente... Se llenan la cabeza de grillos y... De putas, ahí está llena de tragedias la montaña, hay que reconocerlo. Y cuando están listos para salir, dicen, no voy a esta montaña, es muy peligrosa. Tiran la toalla por las ideas que se metieron. Claro, por los supuestos. Por los supuestos. Entonces, nosotros lo que hacemos es echarnos cubetadas de ideas y de escenarios positivos maravillosos para que vayamos con ese mindset a subir y bajar la montaña sin problemas. Entonces nos decimos cosas como, por ejemplo, va a estar increíble el ascenso, vamos a hacer menos tiempo del programado, va a haber un día brutal, vamos a tomar unas fotos increíbles. Sí se puede. Claro. Sí se puede. Y por ejemplo, dijimos, vamos a hacer un tiempazo y hicimos un tiempazo en esa montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la idea es échate cubetadas de ideas y de panoramas hermosos, porque cada idea buena saca a una idea negativa que te va a limitar. Y otro segundo elemento en esa misma montaña es lo que se llama hoy el mindfulness, el estar aquí y en el ahora, como tú sabes, pero ahí sí aplica, porque 9 de cada 10 fallecimientos que han habido son por caídas, a diferencia del Himalaya, que ahí la mayoría son por cuestiones ajenas a ti, avalanchas, caídas de cerax, caídas en grietas, piedras. Aquí la primera es 9 de 10 es por caídas, es decir, errores humanos, es decir, desenfoque, no distracciones. Entonces, tienes que aplicar el aquí en la hora, pero todo el tiempo. Entonces, subes como el hombre araña y bajas como el hombre araña. Entonces, ¿cuál es el paso más importante para subir el Matterhorn? El que estás haciendo en ese momento. ¿Y cuál es el siguiente más importante? El del segundo siguiente. Y entonces no puedes pensar que si Xochitl o Claudia o que si fue penal o no, Caro. No, tú te metes. Ahí en el presente. De hecho,
cuando vas, íbamos mi hijo y yo, cada uno con un guía, y de repente te gritas, enfoque, o sea, tienes que estar hiper concentrado en el aquí y el ahora. Y eso en la empresa, cuando tú te concentras en lo que debes de generar ese día, en ese presente, te da un rendimiento muy superior a que si estás divagando con que escenarios futuros o del pasado, ¿no? Uh-huh. Oye, estas experiencias que le estamos comentando a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, es para que tomen nota y digan, bueno, vamos a ver cómo está el tema, ¿no? Pero tú tienes empresa también. Sí. ¿Cómo has bajado esta de tu propia historia a tu propio negocio? Porque además tiene dos negocios interesantísimos. El tema de la capacitación, que es mucho lo que hacemos nosotros, que es un tema de transferir conocimiento, ¿no? Y la otra de las experiencias, ¿no? Entonces, has vivido un mundo de experiencias desde los 10 años. Sí. Y hoy tienes un negocio de experiencias. Una cosa es vivir la experiencia y otra cosa es vender experiencias. ¿Cómo has bajado tú en lo personal toda la experiencia en el manejo de tu negocio? Pues fíjate que hay un paralelismo brutal. Entonces, cada vez, y las conferencias me sirven mucho porque me obligan a reflexionar sobre estos principios. Y de los que te he platicado ahorita son totalmente trasladables acá y a veces de la empresa para la montaña. Claro, Entonces, el chiste es nada más, ahora sí que tener un tiempo de reflexión, de meditación y de encontrar los aprendizajes, que por cierto, acabo de escribir un libro que se llama Conquista tu propia montaña y me obligó a reflexionar y bajar, creo que tiene 19 aprendizajes, una cosa así. Entonces, gracias a estas reflexiones, bajo los conceptos y lo aplico en la vida empresarial o viceversa. Y ya sabes a quién se lo debo, a mi papá. Yes. Porque él fue un muy buen educador. Porque cuando nos entrenaba, en vez de hacer nada más el entrenamiento tradicional de, oigan, vamos a subir, ejemplo, a la Cerro San Miguel para entrenar, y bajaba así unas quecas, él te daba todo el aprendizaje desde la planeación, la subida y demás. Entonces, O sea, estructurado. sí, entonces, a ver, el objetivo va a ser subir a el San Miguel porque es una parte de la preparación. Entonces, vamos a entrenar primero para eso, vamos a gozar y íbamos celebrando cada vez, pero cada vez que llegamos a un punto, venía la reflexión y el aprendizaje. Entonces, es diferente sacarle esas perlas a las experiencias estratégicamente que nada más hacer las cosas y bajé. ¿Y qué me llevé? Nada, que nada más hice, nada más me desgasté, subí y bajé. Sí, claro, hay que ser estructurado y bajarlo. Exactamente. Oye, a ver, y muchos de ustedes seguramente están preguntando si no ha fracasado, ¿no? Digamos. El hecho de haber llegado a 90 metros y por una razón externa tuya que no había el tanque, no llegaste a cumbre. ¿Cuáles han sido tus fracasos que más has aprendido de ellos? Porque no son o sea, yo no entiendo que digan es que fue un fracaso, un mal fracaso, ¿no? A todos hay sombra y luz y todos a todo lo aprendes. Tus fracasos, ¿en qué has fracasado? Sí, que por cierto, este del Everest en particular, yo no lo considero fracaso porque finalmente eran 90 metros, la misma vista, fue algo no ajeno a mí. dependió de ti. Sí, o sea, para mí el Everest tiene... Ahorita yo me estoy enfocando en el K2, que es la siguiente montaña que pienso subir, pero sí he tenido fracasos, por supuesto, y muchos. El más importante en materia de montaña y tiene que ver con la vida fue en Bolivia, subiendo una montaña que se llama el Huayna Potosí. Entonces yo llegué a La Paz después de entrenar en México, pero no hice entrenamiento de altura. Es decir, no aclimaté mi cuerpo hacia la altura porque dije, soy Juan Camaney, no lo necesito, sí, claro, por soberbia. Entonces, sí llegué fuerte y con condición, pero hay que hacer montaña. Aunque pongas a Usain Bolt a subir el Everest, no llega. Se tiene que hacer como todo su proceso de aclimatación. Entonces llegamos a Bolivia, a La Paz, todos sí habían hecho aclimatación previa. Íbamos 4. Yo no hice, y de La Paz, que está a 3,600, salimos y en menos de 24 horas yo estaba en 5,800. O sea, subí 2,200 metros sin haber hecho aclimatación. Entonces me dio un edema pulmonar, me empezó a salir sangre por la boca, casi no la libro. Llegué con 20% de oxígeno al hospital.
me vio el doctor y pum, luego oxígeno y tal. Además, tuve que recuperarme solo en un hospitalillo 8 días, intubado. O sea, la verdad fue muy drástica esa experiencia, pero aprendí a que debes seguir los protocolos en ciertos procesos. No hay shortcuts. Tú quieres subir el Everest. Sí, claro. Y te platico, mucha gente de mucha lana que llega al Everest dice, yo no voy a echar el trayecto de Lukla a campo base, estos 65 kilómetros, yo los voy a volar en el helicóptero. También, estando en campo base, oye, vamos a hacer la aclimatación a otra montaña. Ok, yo me voy en el helicóptero y me llego al otro campo base, a la otra montaña. O estando ya en el campo base, de repente dicen, ay, estoy medio fastidiado de estar aquí porque son 2 meses de expedición, ya estoy medio fastidiado, me voy a ir a Katmandú en el helicóptero, nos vemos en 3 días. Todos esos no subieron, porque no pagaron el precio del esfuerzo. El derecho de piso. El derecho de piso. Entonces, yo aprendí en esa montaña que no hay shortcuts en la vida y que hay que aguantar vara y seguir, digamos, los protocolos de cada proceso. Y yo le digo a mi hijo, como decías tú, una persona babosa es aquella que no aprende sus errores y vuelve a caer. El inteligente aprende sus errores y no vuelve a caer en el mismo bache. Pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, ni siquiera la va a regar, por lo menos en ese rubro. Y yo a mi hijo le digo, ya, esto que hice por estúpido, tú aprende de ello y no se repita. Y no lo hagas. Entonces, él, por ejemplo, trae tatuada la parte de la aclimatación lenta, ¿no? Él ha hecho todas, el 100% de las cumbres que ha planteado las ha hecho, porque ha aprendido de mí con esta estrategia, ¿no? Oye, dime algo, ustedes que han escalado tanto, ¿es cierto que la montaña te da permiso? Para mí, sí. Hay mucha gente medio soberbia que hasta dice, voy a subir el Everest y me la va a pelar, ¿no? Y para mí hay que pedirle permiso, así como está esta práctica que se llama la puya, que se celebra ahí en los Himalayas, en donde un sacerdote budista que se llama Gran Lama le pide permiso a los dioses para que podamos acceder a la montaña y podamos regresar vivos y en buenas condiciones. Yo lo hago, no importa en dónde estemos. Entonces, yo practico Reiki y básicamente lo que hago es pedirle al universo que, bueno, fuerza y mente para mí, para la gente con la que estamos, pero también el Reiki puedes pedirle a las cosas materiales. Entonces, le pido permiso a la montaña para acceder, para colaborar, siempre con esa humildad y el respeto que le debes de tener y nunca con esa soberbia de voy allá arriba y huevo llego y me la pelas. Eso es, ahora sí que está cabrón esa mentalidad porque te responde, para mí, no sé, son creencias de la misma forma en la montaña. Entonces hay que entrarle con respeto. Pues amigos, yo creo que si tomaron papel y pluma y apuntaron, y si no, vuelvan a ver todo el capítulo, porque de verdad, esta parte emocionante de la escalada, esta parte física, esta parte de concentración, pues es una gran historia de alguien que ha escalado, pero lo importante es que lo aterricen en su negocio. La gente que nos ve y nos escucha, ¿dónde te puede encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, en Instagram y Facebook, en APM2 Everest, es Andrés Pérez Martínez, son las... APM2 Everest, y en Facebook como Andrés Pérez, y en YouTube como APM2. Muy bien, de todos modos va a aparecer aquí el centillo. Te quiero dar para ti. Ah, de lujo. Se lo regalas a tu hijo, por favor. Ah, padrísimo. ¿No? Va. Y el libro, que lo disfruten. Me la pongo de una vez. Sí, que lo disfruten, que les guste mucho. Está cabrón, pero siempre se puede, ¿no? Al final ustedes han tomado retos muy cabrones y han podido, ¿no? Y con sus fracasos, que yo siempre he dicho que la suma de fracasos es el acercamiento al éxito. Y ustedes han fracasado en muchas cosas, intentando tantas cosas, pero al final tienen tanto bueno que platicar. Y antes de terminar, siempre le hago una pregunta de lo que platicábamos antes. Y mi pregunta es muy clara, es, si tú llegas a tu casa y encuentras una foto tuya a los 12, 15 años, el Andrés de hoy, ¿qué le diría al Andrés de esa edad de 12 años que le espera en la vida?
Pues les diría, sigue tu paso de aventurero porque vas a poder tener la fortuna de vivir muchísimas experiencias. Andrés, muchas gracias. Luis, padrísimo. Gracias que a ti estuviste por con la nosotros. invitación. La verdad que, bueno, están las conferencias, ahí sus páginas ya la tienen. Creo que es una gran experiencia de vida que se convierte en negocio. Y hay que entenderla, escucharla, hay que ver las similitudes, hay que ver qué estoy haciendo bien, mi tanque de oxígeno está bien, revisé la válvula. Es como cuando vas a bucear, ¿no? Si no revisas el equipo, ¿no? Y a veces nos acostumbramos a tener el equipo, pero ya no lo revisamos. Entonces revisen sus equipos de trabajo, revisen ustedes mismos cuáles son sus paracaídas, cuáles son sus piolets, cuáles son sus tanques, para ver si están dispuestos a darle el siguiente paso, que la siguiente montaña, el siguiente mar, el siguiente, etcétera, ¿no? Gracias que estuvieron con nosotros y acuérdense que está cabrón, pero siempre se puede. Bye.